Bien, ahora vamos a graficar esta función que dice que y es igual a menos 1/2 coseno de x menos pi entre 2 menos 1. Entonces aquí tenemos que la amplitud es igual al valor absoluto de a. Aquí el valor de a es menos 1/2. Tenemos que el valor absoluto de menos 1/2, que es 0.5, sería el valor absoluto de menos 0.5. Y eso nos daría 0.5. Luego el valor de b aquí es el coeficiente o el número que asoma junto a la x, que es 1. La c es menos pi entre 2, lo cual indica que hay desfase, es decir, vamos a tener que la gráfica de esta función se mueve hacia la derecha, dado que la c es negativa. Y la k es menos 1. Esto quiere decir que la gráfica se va a mover verticalmente una unidad hacia abajo. Vamos a calcular aquí el periodo. El periodo sería 2pi entre el valor absoluto de b. Dado que b es 1, tenemos el valor absoluto de 1, que es 1. Entonces 2pi entre 1 nos da 2pi. Sería el periodo. Quiere decir que a lo largo de un periodo de 2pi, nuestra gráfica debe aparecer en esa distancia de 2pi. Calculamos ahora el desfase. Aquí tenemos el desfase, que sería menos c entre b. Tendríamos el signo menos y el valor de c, que es negativo, que es pi entre 2, y dividimos entre b, que es 1. Menos por menos nos daría más, pi entre 2 entre 1. El valor de k es menos 1, quiere decir que la gráfica se va a desplazar una unidad hacia abajo, y la distancia entre un punto y su consecutivo sería dividir el periodo entre 4, porque cuando coloquemos los 5 puntos que nos sirven para hacer nuestra gráfica, esos 5 puntos parten a la recta en 4 partes o en 4 tramos. Por eso siempre dividimos el periodo entre 4 para saber la distancia que hay entre el primer punto y el segundo punto y el tercer punto y así sucesivamente hasta llegar al quinto punto. Entonces, esto, si simplificamos, nos da pi entre 2. Como el desfase nos dio pi entre 2, no vamos a usar este valor para manejarlo como la distancia, porque su denominador es 4. Lo mejor es usar siempre el mismo denominador que asoma en el desfase. Si en el desfase asoma 2, pues vamos a agarrar mejor esta fracción pi entre 2 para calcular las distancias entre un punto y el que sigue, o el inmediato. Bien, pues ya sabemos dónde va a empezar la gráfica. Su punto inicial va a ser pi entre 2 y la distancia entre un punto y el que sigue va a ser también pi entre 2. Voy a tomar, por lo tanto, mis puntos para graficar. Voy a agarrar dos cuadritos para señalar al primer punto, que voy a darle un valor de pi entre 2. Ahí debe empezar también la gráfica. Este sería mi primer punto. El siguiente punto sería un punto en color verde. Y ese punto sería pi entre 2. Para sacar el valor de ese punto sería pi entre 2. Recordemos que la distancia de aquí a acá pues es pi entre 2. Entonces pi entre 2 más pi entre 2 nos da 2pi entre 2, por lo que es lo mismo pi. Se cancela este con este y nos queda pi. Ahora, el siguiente punto, que sería un punto en color rojo, el tercer punto, sería a pi sumarle pi entre 2. Como no coinciden los denominadores, multiplicamos este 1 por 2 y también aquí multiplicamos por 2. Y así ya podemos sumar más rápido. 2pi más pi sería 3pi entre 2. Entonces, el siguiente punto, que es este, el tercero, tendría un valor de 3pi entre 2. El cuarto punto, que es un punto en color verde, vamos a calcularlo. Tendría un valor de 3pi entre 2. La distancia de aquí a acá también vuelve a ser pi entre 2, así que sumamos pi entre 2 y nos da 3pi
pi más 1, más pi, perdón, nos da 4pi entre 2. O lo que es lo mismo, 2pi. Entonces, este punto sería 2pi. Y finalmente, nuestro último punto, el quinto punto, lo sacamos sumándole a 2pi, pi entre 2. 2pi más pi entre 2. Hacemos lo mismo, como acá el denominador es 1, no coincide con el de acá, pues vamos a multiplicar este denominador por 2, pero también aquí multiplicaríamos por 2. Entonces me quedaría aquí ya 4pi más pi, nos quedaría 5pi entre 2. Entonces el valor de este último punto sería 5pi entre 2. Y con eso ya tenemos los valores de nuestros 5 puntos que nos sirven para hacer nuestra gráfica. Vean que debe coincidir que es toda esta distancia que hay desde el primer punto de nuestra gráfica hasta el último punto, debe haber una distancia de 2pi, porque ese es el periodo. Y eso lo podemos comprobar si al último punto, que es 5pi entre 2, le restamos el primero, que es pi entre 2. Esta resta nos daría 4pi entre 2, que nos da 2pi. Esto quiere decir que la distancia entre el primer punto y el último efectivamente es 2pi, cual debe ser porque el periodo es 2pi. Marcamos aquí, ya he puesto los valores de la amplitud. Voy a usar dos cuadritos para la amplitud de 0.5 para una distancia de 0.5 y tendremos dos cuadritos hacia abajo aquí para menos 0.5. Recordemos que la función coseno normalmente empieza en su máximo y se va moviendo hacia abajo. Pero esta gráfica, al tener un signo negativo en la amplitud, esto hace que este sentido se invierta. Entonces la gráfica no va a empezar hacia abajo, sino va a empezar moviéndose hacia arriba. Si la X tuviera aquí también un signo negativo, entonces regresaríamos al sentido hacia abajo. Bien, entonces vamos a empezar la gráfica. Entonces aquí, en el punto más bajo, porque nos vamos a mover hacia arriba. Y los puntos en verde serán nuestros puntos de corte y los puntos que están en rojo, arriba de ellos vamos a tener, por ejemplo, aquí el máximo y entonces aquí vamos a tener otro mínimo. Entonces nuestra gráfica haría algo como esto, se movería así, daría vuelta acá y terminaría aquí. Bien, esta sería entonces la gráfica de la función que tenemos aquí. Ahora, para ya terminarla, necesitamos hacer el corrimiento vertical. Si la gráfica no tuviera un valor de K, entonces la gráfica estaría así y se acabó el ejercicio. En nuestro cero estaría aquí. El ejercicio se terminaría aquí. Pero, dado que hay un corrimiento vertical, hay un valor de K que es menos 1, entonces tenemos que bajar la gráfica una unidad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy simple, vamos a tomar, a cambiar nuestros valores máximos y mínimos, o sea, el menos 0.5 y el 0.5, esos dos valores vamos a cambiarlos. Van a tener un nuevo valor de Y. ¿Cuánto sería? Bueno, es muy fácil, agarramos el valor de la K y le sumamos la amplitud. La amplitud, y entonces vamos a obtener, por ejemplo, para el primer caso, la K es menos 1 y le sumamos la amplitud que es, en este caso, la amplitud era 1/2. Aquí está, 0.5. Entonces le sumamos 0.5. Entonces, menos 1 más 0.5 nos da menos 0.5. Este va a ser el valor más alto de la gráfica. Y para sacar el valor más bajo, hacemos lo mismo, pero ahora restamos a la K, le vamos a restar la amplitud. Tendríamos que la K es menos 1 y menos 0.5. Entonces, esto nos daría el valor más bajo de la gráfica. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar esos dos valores y cambiar también
nuestro 0. Es decir, este valor aquí ya no va a ser 0. Este valor ahora va a ser el valor de nuestra K. El valor de nuestra K se va a poner aquí. Y este valor, que era el más alto, que era 0.5, ahora ya no va a ser 0.5. Y el valor más bajo que va a tener la función va a ser este que tenemos aquí, que va a ser este punto de acá. Cambiamos ahora el valor más bajo, ya no va a ser menos 0.5, ahora va a ser menos 1.5. Bien, si quisiéramos dibujar aquí nuestro eje X, pues nuestro eje X quedaría, si acá es menos 0.5, si subimos 0.5 encontraríamos el 0 y este sería nuestro eje X, si quisiéramos dibujar el eje X. No hace falta, pero si lo hacemos tampoco estaría mal. Aquí vemos cómo la gráfica se movió una unidad hacia abajo. Aquí es menos 1 porque cada dos cuadritos es menos 0.5, entonces aquí es menos 1. Entonces la gráfica estaría quedando así, una unidad, su eje estaría una unidad abajo del eje X. Y estos valores son fáciles de sacar, solo hay que restar y sumar la amplitud al valor de K, y el valor de K se reubica aquí donde teníamos nuestro 0. Y estos valores pasan ahora a ser nuestro valor máximo, menos 0.5, y nuestro valor mínimo, menos 1.5. Por lo tanto, para terminar el ejercicio, si quisiéramos sacar el rango de la función sería de menos 1.5, que es su valor más bajo, hasta menos 0.5, que es el valor más alto de la gráfica, que es exactamente aquí. Y el más bajo, pues es menos 1.5, que es este valor, y el valor más alto es menos 0.5. Esta gráfica quedaría completamente abajo del eje X y entonces estaría movida hacia la derecha pi entre 2 unidades, tal como lo dice el desfase. Empezaría en pi entre 2, que es el punto. El desfase es el punto inicial de nuestra gráfica, ¿sí? Y ya vimos también que la distancia que hay del primer punto al último es 2pi, que es el periodo, que es precisamente la distancia que tenemos que recorrer para observar un ciclo de la gráfica. Y no olviden que empezamos hacia arriba porque existe un negativo aquí en la amplitud. La función coseno normalmente empieza de arriba, hubiera empezado aquí hacia abajo. Por ejemplo, si este signo menos no estuviera, la gráfica estuviera así, entonces la gráfica se trazaría de esta forma. Voy a trazarla en color verde para que vean. Entonces, en ese caso, estaría aquí nuestro valor máximo, aquí estaría nuestro valor mínimo, y aquí volveríamos a obtener el máximo. Ya no tendríamos que invertir la gráfica, el sentido de movimiento de la gráfica, ya sería la del coseno normal, es decir, empezamos en el máximo, cortamos, vamos a nuestro mínimo, vamos al punto de corte y luego llegamos al máximo. Entonces, en el caso de que la función no tenga aquí el menos, entonces la gráfica estaría como la curva que está en color verde. Empieza hacia abajo. Pero como teníamos un signo menos, entonces la gráfica se fue hacia arriba, se invirtió. Bien, y de esta manera, pues aprovecho mostrarles qué pasa con las inversiones.